Muy bien, continuamos con más de Zona F, el magazine del Oriente Colombiano, y para hablar del tema de la servidumbre nos acompaña hoy el abogado John Henry Solano Kelves en este espacio de Zona F. Con las muy buenas tardes, abogado, quiero preguntarle en qué consiste la servidumbre. Muy buenas tardes, Noelia. La servidumbre es aquella obligación o aquella carga impuesta sobre un predio para beneficiar a otro predio de diferente dueño. Eso lo vemos cuando atraviesan cables de luz, tuberías, paso, más o menos a eso se refiere para darle contexto a la servidumbre. Bueno, y como de costumbre, aquí en Zona F nosotros solemos preguntarle a los habitantes de la capital norte santandereana que de repente tienen interrogantes acerca de este tema. Es por eso que lo invito a que veamos la siguiente pregunta. Buenas tardes, señor abogado. Es que quería preguntarle cómo hago yo para poder entrar a una finca en la zona rural que se encuentra, pero tengo que pasar por la casa de mi vecino. Es un caso verdaderamente insólito, no sé cómo resolverlo, entonces háganme el favor y me dice qué puedo hacer. ¿Qué podemos responder ante eso? Bueno, para nuestro televidente, tiene que ver que normalmente en la parte rural podemos encontrar predios que se van alejando de la vía principal. En el caso de él, tendría que solicitar, volviendo al tema, una servidumbre. Tenemos que ver que hay servidumbres ya sea naturales, legales o aquellas que son por voluntad de la persona. En este caso, siempre es bueno que la solicite por la vía que le parezca más expedita o más conveniente para él, pero siempre y cuando tiene que entender que debe solicitarla como servidumbre. Tenemos una segunda inquietud, vamos a escucharla. Sí, buenas tardes, señora abogada. Mire, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Yo puedo regalar o hipotecar o ceder un riachuelo que pasa por dentro de mi finca que tengo? ¿Qué podemos responder ante esa inquietud? Bueno, en este caso es muy interesante porque la servidumbre como tal, la Corte Suprema ha dicho que estas tienen características de accesorio y al tener esta definición no tienen la facultad de ser cedidas, hipotecadas o vendidas de algún tipo, porque al ser accesorias siempre vendrán ligadas obligatoriamente al título o a la propiedad del bien, ya sea de forma activa o pasiva cuando es por uso. Finalmente, abogado, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los dueños de los predios o a los que se encuentran, digamos que de cierta manera, arrendados en predios, por ejemplo, de la ciudad de Cúcuta? Bueno, la gente tiene que estar siempre pendiente o de ese tipo de servidumbre, puesto que las impuestas son de forma obligatoria cuando el juez las impone y que tenemos que convivir con ellas, recordando que el predio dominante, que es aquel que la solicita o el que se va a beneficiar, y el predio sirviente, que es por donde va a pasar esa servidumbre, siempre van a estar uno al lado del otro, siempre van a ser vecinos. Entonces lo mejor es, en una sana convivencia, en un ambiente de buenos vecinos, intentar solucionar esas dificultades, porque siempre lleva dificultades, ya sea por el agua, ya sea por el paso de mi coche para llegar a mi lote, tener que atravesarlo, inclusive en la ciudad, cuando necesitan de pronto pasar alguna línea de gas. Recordemos que cuando son impuestas, ya sea por un juez o cuando la facultad que tiene el municipio para que pase esas vías de gas, no le demos cierre o no entremos en dificultades o en discusiones. Primero, se las van a imponer, sea como sea. Y segundo, pues mirar cómo es la forma de convivir sanamente con nuestros vecinos. Muy bien, abogado, usted es muy amable, gracias por acompañarnos nuevamente como todos los lunes aquí en este espacio de Zona F, muy amable. Gracias a ti, Noelia. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial, ya regresamos con más de Zona F.